Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Juan Carlos, y esto que voy a contarte me pasó hace unos meses, aunque todavía me cuesta entenderlo bien. Nunca he sido supersticioso ni nada por el estilo, pero esa madrugada me cambió algo por dentro. Había viajado a Morelia por trabajo, una entrega de diseño gráfico para un cliente que insistía en verme en persona. Terminé tarde y no quise pagar un hotel, así que reservé un viaje compartido rumbo a Guadalajara, mi ciudad. Me pareció una buena idea. Era barato, rápido y había 2 personas más en la ruta, lo cual me dio algo de confianza. El punto de encuentro fue frente a una tienda OXXO, en las afueras de Morelia. El conductor era un señor de unos 50 años, moreno, de cabello entrecano y con una mirada que no supe leer en ese momento. Me saludó con un gesto seco y revisó mi nombre en su celular. La otra pasajera ya estaba sentada cuando subí. Una mujer delgada, de cabello negro muy lacio, vestida con un suéter gris. Iba en la esquina trasera, pegada a la ventana, mirando hacia afuera. No respondió mi saludo, pero tampoco me pareció raro. Era muy temprano, y todos íbamos medio dormidos. La carretera estaba casi vacía, como suele pasar entre las 2 y las 5 de la mañana. Solo se escuchaban las llantas sobre el asfalto y la música bajita que ponía el chofer. Un bolero antiguo, como de los que suenan en fondas viejas. La mujer no hablaba, no se movía, ni siquiera sacó el celular en todo ese rato. Yo iba despierto, con los ojos algo irritados por el sueño, pero alerta. Me acuerdo bien porque me puse a leer mensajes viejos en WhatsApp, intentando hacer tiempo. Casi a mitad del trayecto por una zona donde no hay ni luces ni señal de celular, el chofer empezó a reducir la velocidad. Al principio pensé que era por algún bache o animal en la carretera, pero luego noté que lo hacía una y otra vez, como si viera algo delante y dudara en seguir. No decía nada, solo fruncía el ceño y agarraba el volante con fuerza. Cuando le pregunté si todo estaba bien, solo dijo, sin mirarme: es la tercera vez que me cruzo con él esta semana. Así, tal cual, como si yo supiera de qué hablaba. Me dio un escalofrío. Me giré para ver a la mujer, buscando alguna reacción. Una mirada, algo que me dijera que yo no era el único que estaba incómodo con la situación. Pero el asiento trasero estaba vacío. No solo eso, no había maleta, ni bolsa, ni nada. Solo una marca en la tela, como si algo húmedo hubiera estado ahí por mucho tiempo. Me quedé paralizado unos segundos, con un nudo en el estómago. Volteé al frente otra vez, y el chofer seguía manejando como si nada. No supe qué hacer en ese momento. Parte de mí quería exigirle al chofer una explicación, preguntarle por qué no me había dicho que solo éramos 2, o qué demonios quiso decir con eso de la tercera vez. Pero me quedé callado, no por cobardía, sino porque algo en su tono o en cómo miraba el camino me decía que no debía insistir. Manejaba con los ojos bien abiertos, casi sin parpadear, como si esperara que algo más apareciera al frente. Yo también empecé a fijarme en la carretera, por si acaso. Pero no vi nada raro, solo neblina y árboles. Empecé a repasar en mi cabeza los momentos desde que subí al coche. Había escuchado a la mujer hablar, había visto su equipaje. Me costaba trabajo recordarlo con claridad. Juraría que vi cuando se movió un poco para dejarme pasar, que escuché su respiración incluso. Pero ahora dudaba de todo. Me incliné ligeramente hacia el asiento trasero para revisar mejor. La marca húmeda seguía ahí. Olía raro, como a tierra mojada. No era un olor fuerte, pero sí extraño para un asiento. Me dio náusea, aunque no supe si por eso o por el miedo que ya empezaba a instalarse en mi pecho. Después de un rato,
el chofer empezó a manejar más rápido, como si ya se sintiera seguro o como si quisiera salir rápido de esa zona. No dijo ni una palabra más. Yo tampoco. Solo me agarré al cinturón y cerré los ojos un rato, intentando no pensar en nada. Pero cuando abrí los ojos, unos 15 minutos después, volví a ver el retrovisor y juro por lo más sagrado que por un segundo vi un reflejo ahí atrás, una silueta. No tenía forma clara, pero era como si alguien estuviera sentada detrás de mí. Me volteé al instante y nada, vacío, me sudaban las manos. No sabía si me estaba sugestionando o si en verdad algo estaba mal desde el principio. Quise revisar la app del viaje, pero no tenía señal. Solo veía la última ubicación registrada y estábamos aún en medio de la nada. Miré por la ventana y pasamos junto a una gasolinera vieja y cerrada con una lámpara parpadeando. No vi a nadie, ni un solo coche estacionado. Todo parecía detenido en el tiempo. Fue ahí cuando el chofer murmuró algo, casi para sí mismo. Algunos ya se saben el camino. Yo no respondí. No podía. Después de eso, el resto del camino fue un silencio espeso. Ni música, ni palabras. Solo el motor del carro y mi respiración agitada. Me obligué a pensar en cosas normales, en llegar, en dormir en mi cama, en olvidarme de todo esto. Intenté convencerme de que algo se me pasó, que tal vez la mujer sí se bajó en algún punto sin que me diera cuenta, que el reflejo fue una ilusión óptica, que la marca húmeda podía tener 1000 explicaciones. Pero una parte de mí ya no se tragaba nada. Ya era demasiado tarde para buscar respuestas lógicas. Entramos por fin a la periferia de Guadalajara cerca de las 6 de la mañana. Ya había algo de luz, pero el cielo seguía gris, como si no quisiera amanecer del todo. El tránsito empezaba a moverse lento y algunas tiendas comenzaban a abrir. El chofer no se detuvo hasta llegar a una placita comercial donde me dijo que ese era mi punto de bajada. Yo acepté sin discutir. No me importaba caminar unas cuadras más si con eso ya podía bajarme de ese coche. Pero antes de abrir la puerta, me detuve. Necesitaba decir algo, aclarar aunque fuera una parte mínima de lo que había pasado. Me giré hacia él y le pregunté, sin rodeos, qué había pasado en la carretera. El tipo no volteó a verme, solo seguía con las 2 manos al volante, con los ojos clavados al frente. Me contestó con voz baja, casi como si estuviera cansado. No hables de esto con nadie, algunos pasajeros no son tuyos. Esas palabras me helaron. No entendí del todo lo que quería decir, pero la forma en que lo dijo, como si no fuera la primera vez que pasaba. Como si hubiera aprendido a callar después de vivirlo más de una vez. Me bajé sin responder, cerrando la puerta con cuidado, como si con eso pudiera cortar el momento. Caminé unas calles hasta llegar a mi departamento. El cielo ya estaba claro, pero todo seguía sintiéndose pesado. Me metí directo a la regadera, con el agua caliente al máximo, como si pudiera quitarme algo pegado a la piel. Luego me tiré en la cama sin cambiarme. Dormí unas horas, pero tuve pesadillas. En todas iba en un coche por la madrugada, siempre con esa misma figura sentada en la esquina trasera. Nunca le veía la cara. A veces lloraba, a veces solo me miraba por el espejo retrovisor. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien había estado en el cuarto. En los días que siguieron, intenté revisar la app para ver el historial del viaje. Y sí, ahí estaba registrado. Chofer, nombre, punto de salida, punto de llegada. Pero el asiento de la mujer no aparecía. Decía que solo éramos 2, el conductor y yo. Pensé que tal vez hubo un error, pero recordé bien cuando subí, cómo me hicieron esperar a que ella subiera primero. Empecé a pensar si tal vez yo estaba mal desde el inicio, si me inventé algo por el cansancio. Pero entonces recordé la marca en el asiento, ese olor raro y el reflejo. No estaba inventando nada. Fui al perfil del conductor en la app. Tenía buenas calificaciones, varias reseñas positivas,
pero en una de ellas, de hace como un mes, alguien escribió algo que me hizo quedarme frío. Era corta, sin puntuación, pero muy clara. El viaje fue tranquilo, pero la señora de atrás no paraba de llorar y al final desapareció. No tenía nombre de usuario, solo una inicial. Lo reporté, claro, pero no sirvió de nada. La reseña desapareció a los pocos días. Desde entonces, no he vuelto a usar viajes compartidos. Prefiero pagar más o perder tiempo, pero no volver a subirme a un coche con alguien que no sé si realmente está ahí. Pasaron varias semanas en las que traté de olvidarme del tema. No lo conté ni a mis amigos más cercanos. Algo en mí sentía que si lo decía en voz alta, le daba poder. Pero por dentro no podía dejar de pensar en eso, especialmente cuando me tocaba salir de madrugada por trabajo o por cualquier otro motivo. Cada vez que veía un coche similar, sentía que el corazón se me detenía un segundo. No era miedo del todo, era más como una ansiedad constante, como si algo me estuviera siguiendo, aunque no de forma física. Una noche, revisando unos archivos viejos en mi compu, me topé con una carpeta de fotos que había tomado en Morelia antes del viaje. Eran imágenes normales, edificios, comida, una que otra selfie, pero una de ellas me puso la piel de gallina. Era una foto tomada desde la banqueta, justo antes de subir al coche. El reflejo del vidrio del copiloto estaba capturado por casualidad, y ahí se notaba, muy borroso, el interior del coche. Y sí, en la parte trasera se distinguía una figura, una mujer de cabello lacio viendo hacia el frente. No se le veía bien la cara, pero su postura era exactamente como la que recordaba. Quise borrar la foto en ese mismo instante, pero algo me detuvo. La guardé en un USB y la escondí en un cajón. No supe por qué lo hice. Tal vez una parte de mí quería conservar esa prueba como para recordarme que no estaba loco, o tal vez porque temía que borrarla no sirviera de nada, que ya era muy tarde para deshacer lo que sea que se había cruzado en mi camino. A partir de entonces empecé a notar cosas pequeñas, detalles que antes no me habrían molestado. Ruidos raros por la madrugada, pasos en el pasillo del edificio, un olor húmedo que a veces aparecía sin razón en mi recámara. Una madrugada desperté sin saber por qué y sentí que había alguien más en el departamento. Me levanté en silencio, revisé cada cuarto, cada rincón, todo cerrado, nada fuera de su lugar. Pero al volver a mi cama, ahí estaba el mismo olor, tierra mojada, fuerte, esta vez, como si algo hubiera estado parado junto a mi cama. No dormí esa noche, ni la siguiente. Empecé a dejar luces encendidas, a poner música suave para no quedarme en completo silencio, pero nada ayudaba. Era como si algo se hubiera quedado pegado a mí desde ese viaje, algo que no tenía nombre ni forma, pero que no se iba. Un día, harto de todo, tomé valor y busqué el número del chofer. Estaba guardado en un correo de confirmación del viaje. Le marqué. Me contestó después del segundo intento. Le dije quién era, le describí el viaje, el asiento vacío, la mujer. Hubo un silencio largo. Luego me dijo, con voz rasposa, casi resignada, «No deberías haberme buscado. Algunos pasajeros se suben contigo para no estar solos, pero a veces no se quieren bajar». Colgó sin dejarme responder. Me quedé viendo el celular con las manos temblando. Y fue en ese momento que entendí que ya no era solo un recuerdo. Esto no había terminado. Después de esa llamada, algo cambió definitivamente. Ya no era solo paranoia o miedo. Empecé a notar su presencia cada vez más clara, más directa. Las luces de mi departamento parpadeaban solo en la madrugada. Siempre a la misma hora en que tomé aquel viaje, 3:17 de la mañana. Mi celular, que siempre dejaba cargando junto a la cama, comenzaba a apagarse sin motivo. Pero lo peor fue una noche que, al volver del baño, vi claramente la silueta de una mujer sentada en el sillón de la sala. No me moví, no respiré, parpadeé y ya no estaba. Fui con un amigo que conoce temas de energías, limpieza espiritual y todo ese rollo.
No le conté toda la historia, solo le dije que sentía una presencia, que algo me seguía desde un viaje. Él me recomendó hacer una limpia en casa y quemar algunas cosas personales que pudiera haber traído del lugar donde empezó todo. Esa misma noche saqué el USB donde tenía la foto y lo tiré al suelo con fuerza. Luego lo quemé con alcohol en el patio. También limpié todo el sillón, la recámara, y dejé incienso prendido en cada cuarto. Fue una madrugada larga, de mucho silencio y tensión, pero me dormí más tranquilo. Las noches siguientes ya no sentí esa presión en el pecho. El olor a tierra desapareció. No volví a soñar con ella. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Empecé a salir más, a recuperar rutinas, a trabajar sin ese miedo constante que me tenía atrapado. Durante un tiempo me convencí de que lo había superado, que todo fue algo raro, intenso, pero ya parte del pasado. Incluso consideré contarle a alguien de confianza toda la historia, pero me detuve. Recordé la advertencia del chofer: no hables de esto con nadie. Y esa frase volvió a sonar en mi cabeza como una campana lejana. Hace unos días tomé otro viaje en coche, esta vez en una app distinta. Era de día, todo muy normal. El chofer era joven, platicador. Íbamos por periférico cuando hizo un comentario que me heló. A veces sube gente que no se registra, ¿sabías? Me ha pasado que al final del viaje me doy cuenta de que había alguien más en el asiento trasero y nadie lo vio subir. Lo dijo sonriendo, como una anécdota rara. Yo fingí reír, pero por dentro me derrumbé. Fue entonces cuando entendí que esto no era algo que solo me había pasado a mí. Algunos pasajeros no son tuyos, no tienen nombre ni destino, solo buscan a alguien con quien cruzar. Y si tienes la mala suerte de ser tú, tal vez no quieran bajarse nunca. Me llamo Roberto y esta historia me la he guardado por años porque ni yo mismo termino de creer lo que viví. Pero cada vez que alguien menciona elevadores o turnos de noche, siento que esa noche me respira en la nuca. Trabajé como velador en una empresa de paquetería aquí en León, una bodega enorme en la salida a Lagos, rodeada de naves industriales medio abandonadas. El edificio tenía 2 pisos y un elevador interno de carga, que según el jefe, solo funcionaba durante el día con el personal operativo. En la noche, todo debía estar apagado. Y así era al principio. Mi turno era de 9 de la noche a 6 de la mañana y lo único que tenía que hacer era hacer rondines cada hora, revisar cámaras y anotar cualquier movimiento extraño. La neta, era un trabajo tranquilo, bien pagado y sin mucha bronca. Me gustaba estar solo y aprovechaba para leer, escuchar música o echarme mi cafecito. Solo éramos yo y otro velador que cubría el otro lado del almacén, pero rara vez nos veíamos en la noche. Cada quien hacía su ronda por separado y solo nos topábamos al cambio de turno. Me gustaba esa rutina hasta que empezó a romperse. Todo comenzó una madrugada como cualquiera, cerca de las 3:20 am, según recuerdo. Estaba revisando el monitor de cámaras cuando escuché un zumbido metálico, un ruido que no tenía por qué sonar a esa hora. El elevador interno. Ese elevador se activaba solo con una tarjeta especial que solo tenía el supervisor del día. Yo no tenía forma de operarlo. Me quedé quieto, tratando de escuchar bien, pero el zumbido volvió a sonar. Era como el sonido de los rieles bajando y después el clac del freno hidráulico. Pensé que alguien se había quedado encerrado, o peor, que se habían metido a robar. Tomé mi lámpara, el radio y una varilla que traía como defensa. Bajé por las escaleras, directo al área del montacargas. No había luces encendidas, solo la del fondo parpadeando como siempre. El elevador estaba en movimiento. Bajaba lentamente, sin detenerse en ningún piso. Me acerqué sintiendo un frío raro en el estómago, esa sensación que te da cuando algo no cuadra con la lógica. Me temblaban un poco las manos, pero traté de mantenerme firme.
Cuando por fin el elevador llegó al primer piso, la puerta chirrió al abrirse sola. Y ahí fue cuando todo se volvió más extraño. Adentro no había nadie, solo un carrito metálico de esos donde colocan paquetes pesados, con 3 cajas medianas encima. No estaban etiquetadas ni tenían el sello de embarque. Encima de las cajas había una hoja blanca, empapada en algunas partes, como si le hubiera caído agua. La tinta estaba corrida, pero todavía se leía un mensaje escrito a mano con plumón negro. No nos dejes bajar otra vez. Sentí que se me secó la boca. Me quedé parado frente al elevador como 10 segundos, sin moverme, con esa frase grabándose en mi cabeza como si la repitieran en altavoz. Me incliné con cuidado para tomar la hoja sin mover las cajas. La textura del papel estaba áspera, como si hubiera estado mojado y luego seco por mucho tiempo. Tenía manchas oscuras en las orillas y olía raro, como a humedad encerrada. No entendía nada. ¿Quién la había escrito? ¿Y qué significaba eso de «no nos dejes bajar otra vez»? Revisé el carrito. Las cajas estaban vacías. Eran solo de cartón grueso. Ni siquiera estaban selladas. Algo no cuadraba. Volteé a ver el interior del elevador, esperando ver alguna pista, pero no había más que ese silencio incómodo que hace eco en las bodegas grandes cuando todo está quieto. Me regresé a la caseta de vigilancia con la hoja en la mano. Abrí el archivo de las cámaras para revisar quién había activado el elevador, pero las grabaciones de esa noche, justo entre las 2:00 y las 4:00 de la mañana, estaban completamente negras. No congeladas, no borrosas, negras, como si alguien hubiera tapado el lente o simplemente no hubieran grabado nada. Eso nunca pasaba. El sistema grababa en automático y yo lo revisaba a diario. Marqué por radio a mi compañero, pero no respondió. Caminé hacia su área unos minutos después y lo encontré dormido en la silla, como si nada. No lo quise despertar. Las noches siguientes traté de convencerme de que tal vez era una falla técnica, que alguien se había metido a hacer una broma o algo así. Pero todas las noches, exactamente a las 3:20, el elevador bajaba solo. A veces no traía nada, otras veces el carrito aparecía de nuevo con las mismas cajas, pero sin la hoja. Me asomaba, revisaba, no encontraba nada más raro, pero ya no me atrevía a subirlo o mover las cajas. Las dejaba ahí, esperando que desaparecieran solas. A veces lo hacían, a veces amanecían ahí, como si nada. Le comenté al supervisor lo que estaba pasando, sin entrar en muchos detalles. Solo le dije que el elevador tenía una falla que lo activaba solo en la madrugada. Me dijo que era imposible, que estaba bloqueado por sistema. Revisaron el panel central, los sensores, las tarjetas. Todo salía en orden. Lo único que no podían explicar era por qué el sistema de cámaras fallaba en ese horario. Vinieron técnicos de fuera, cambiaron los cables, actualizaron el software. Nada sirvió. Las grabaciones seguían perdiéndose entre las 2:00 y las 4:00, como si ese tramo de tiempo no existiera. Una madrugada me animé a subir por el elevador, justo después de que bajara solo. No sé por qué lo hice. Tenía el estómago revuelto, pero algo me jalaba. Subí con la linterna en mano, el carrito frente a mí. Las luces del elevador parpadearon durante el trayecto. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba en silencio, pero olía raro, como a madera podrida, y el aire era más frío, mucho más que abajo. Me bajé rápido, di una vuelta por la zona de carga, y al regresar, las cajas ya no estaban. El carrito estaba vacío. Bajé de inmediato, sintiendo como si me observaran desde los rincones. Después de esa noche, dejé de acercarme al elevador. Si lo escuchaba, lo ignoraba. Solo anotaba la hora en mi bitácora y seguía con mis rondines. Pero el miedo empezó a meterse en mí de otra forma. No solo era el ruido del elevador. Empecé a notar cosas pequeñas, pero que se repetían. Herramientas movidas de lugar, puertas que yo había cerrado aparecían abiertas,
cajas que no estaban antes y que luego desaparecían. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza por el insomnio, pero una noche encontré otra hoja, no en el elevador, sino en mi caseta, doblada sobre el teclado como si alguien la hubiera dejado con cuidado. Era el mismo tipo de hoja, la misma tinta corrida, solo decía, ya no queda mucho tiempo. No entendía a qué se refería. Pensé en renunciar, pero me aferraba al trabajo por necesidad. Me decía que todo tenía que tener una explicación lógica, que tal vez alguien del mismo personal estaba jugando con mi cabeza. Pero nadie más trabajaba en la noche, y el otro velador juraba no haber visto ni oído nada. Me empezó a caer mal, como si supiera algo y no me lo quisiera decir. A veces lo notaba callado, observándome de reojo, como si esperara que yo dijera algo primero. Una semana después, el elevador subió y bajó solo más de 3 veces en una noche. Cada vez que bajaba, traía el carrito con algo diferente encima. Una caja envuelta en plástico, una pieza de equipo oxidado, una lámpara rota. Pero lo más raro fue cuando bajó con un espejo viejo, todo sucio. Me vi reflejado en él por un segundo, y lo juro, vi algo detrás de mí, una silueta oscura, como de una persona encorvada que desapareció en cuanto volteé. Me sentí mareado. Me encerré en la caseta por el resto del turno y esa fue la primera vez que pensé en hablar con un padre o con alguien que supiera de estas cosas. Pero no le conté a nadie. Me daba pena y miedo que pensaran que estaba loco. Así que empecé a escribir todo en una libreta, anotando las horas, los objetos, los sonidos, cualquier detalle. Una madrugada, cuando creí que todo se había calmado, encontré esa misma libreta dentro del elevador, abierta en una página que no había escrito yo. Estaba escrita con la misma letra de las otras notas, y decía, no es el elevador, es lo que encierra. Sentí una náusea horrible y salí corriendo a vomitar. Fue en ese momento que decidí que no iba a durar más ahí. Algo estaba mal, y cada noche sentía que estaba más cerca de descubrir qué, aunque no quería hacerlo. Empecé a tener pesadillas, siempre eran en el elevador. Soñaba que bajaba sin control, que se abría a un pasillo interminable, lleno de cajas selladas que se movían solas. Soñaba que alguien me hablaba desde dentro de las paredes, con una voz quebrada. Me despertaba empapado en sudor y al volver al trabajo el miedo ya no se me quitaba ni con café ni con música. Hasta el otro velador notó que algo andaba mal y me preguntó si estaba enfermo. Le dije que era solo el cansancio, pero ya tenía decidido renunciar. No podía seguir ahí. Algo quería salir, o algo ya estaba saliendo. Mi última semana ahí fue la peor. Las cámaras dejaron de grabar por completo en el turno nocturno. Los técnicos dijeron que el sistema estaba dañado por humedad, pero era mentira. Yo revisé el cuarto de servidores y todo estaba seco, sin señales de filtración. La energía también empezaba a fallar de forma extraña. Parpadeos en focos que nunca lo habían hecho, puertas eléctricas que se atoraban sin razón. El supervisor ya ni me tomaba en serio. Me dijo que si no podía con el estrés del turno, que pidiera cambio. Pero eso no era estrés, era otra cosa, algo que te seguía aunque no lo vieras. El último suceso que me convenció de dejar todo fue cuando vi al carrito moverse solo. No era empujado por nadie. Lo vi con mis propios ojos, a través del vidrio de la caseta. Salió del elevador y avanzó solo, chirriando sobre el cemento, hasta detenerse frente al almacén B. Me armé de valor y lo seguí. Las ruedas delanteras dejaron un rastro como de aceite, aunque no había nada visible en el piso. Me acerqué y encima del carrito había una caja con cinta negra. Estaba sellada, pero en la parte superior tenía escrita una dirección, la misma de mi casa. Eso fue lo que me quebró. No abrí la caja. Corrí al baño y me encerré ahí por casi 1 hora. Cuando salí, el carrito había desaparecido.
Pregunté al otro velador si había visto algo, pero solo me encogió los hombros. No sé si de verdad no sabía nada o si prefería no hablar. Esa noche se me hizo eterna. Sentía que algo me respiraba detrás, en cada pasillo oscuro. No dejé la lámpara ni un segundo. Cuando terminé el turno, me fui sin despedirme. Ya ni siquiera esperé a que llegara el relevo. Me subí a mi coche y lloré un rato en el volante antes de poder manejar. Al día siguiente, regresé solo para entregar mi renuncia. Nadie me preguntó por qué. Supongo que ya lo esperaban. El supervisor apenas me firmó la hoja y me dijo que dejara el gafete en la recepción. Mientras lo hacía, una secretaria joven que apenas había visto me dijo algo sin mirarme. No todos aguantan el elevador. Usted duró bastante. Me quedé frío. Quise preguntarle qué sabía, pero no lo hice. Solo salí de ahí lo más rápido que pude. Desde entonces no he vuelto a pasar por esa zona. Cambio de calle, incluso de ciudad cuando puedo. A veces sueño con el carrito. Lo veo frente a la puerta de mi casa, con una caja encima. Otras veces lo escucho, el zumbido del elevador bajando solo, como si viniera por mí. Me sigo preguntando qué había adentro de esa caja con mi dirección. Nunca la abrí, y aunque quisiera olvidarlo, a veces, muy de madrugada, si todo está en silencio, me parece escuchar un clac metálico, como el sonido de un elevador llegando al primer piso. Pasaron los meses y traté de rehacer mi vida con otros trabajos. Nada de turnos nocturnos, nada de bodegas ni de empresas grandes. Me dediqué a cosas más tranquilas, más humanas, pero el recuerdo seguía ahí, clavado como una astilla que no puedes sacar. Cada vez que alguien mencionaba paquetería, me tensaba. Un día, hablando con un primo que también trabaja de velador, me animé a contarle lo que había vivido, esperando que se riera o me dijera que ya se me había subido el cansancio. Pero se quedó callado y luego me soltó algo que me caló más que cualquier susto. Me dijo que hay lugares donde no se trata de fantasmas, ni de maldiciones, ni de cosas paranormales como las de la tele. Que hay sitios donde algo se queda atrapado, algo que no tiene forma ni nombre, energía, memorias, quién sabe. Y que a veces esos lugares necesitan que alguien se quede cerca, que no se puede simplemente abandonar lo que está encerrado, porque entonces eso busca otra salida. Yo no le respondí, solo asentí, pero en el fondo supe que tenía razón, porque desde que renuncié, el miedo no se fue, solo cambió de forma. Un domingo cualquiera recibí un paquete en la puerta de mi casa, sin remitente, sin sellos, sin número de guía. Una caja mediana envuelta con cinta negra. No tenía etiquetas ni instrucciones. Mi corazón se aceleró de inmediato. Me recordó a la del carrito. No la toqué. Ni siquiera la acerqué a la casa. La dejé ahí hasta que anocheció y después salí y la quemé entera con alcohol y un encendedor en un terreno baldío que está detrás de mi colonia. Las llamas tardaron en prender, como si la caja resistiera. El humo olía a cartón viejo, pero también a algo más, algo podrido. Desde entonces no he vuelto a recibir nada raro, pero cada que escucho el ruido de un elevador en algún centro comercial o edificio, me quedo quieto, esperando ese zumbido exacto que se me quedó grabado en el alma, el que escuché esa madrugada en la empresa, justo antes de que todo empezara. Sé que muchos no van a creer esto, y la neta no me importa. Yo solo sé que el elevador todavía sigue ahí, y que mientras suba y baje solo, no importa cuántas cámaras cambien ni cuántas puertas sellen, algo está esperando que alguien más lo vea, que alguien más lo deje salir. Buenas noches, Nero. Me llamo Álvaro, y lo que voy a contar no es fácil ni para mí. Todavía me cuesta entender qué pasó exactamente, pero te juro que no inventé nada. Todo esto me ocurrió el año pasado, cuando estaba en la peor racha de mi vida. Me acababan de correr del trabajo, no tenía ni un peso,
y la única opción que encontré fue rentar un cuartito en la azotea de una vecindad vieja en la colonia Doctores. Era un espacio reducido, con techo de lámina y paredes descarapeladas, pero el precio estaba tan ridículamente bajo que ni lo pensé demasiado. Acepté de inmediato, sin saber en lo que me estaba metiendo. Desde el primer día que me mudé, noté ese círculo tallado en el piso de cemento, justo en medio del cuarto. Parecía hecho con algo filoso, como un cuchillo o una navaja. Eran varias líneas que se entrelazaban, formando un patrón extraño, casi hipnótico. No le di mucha importancia al principio. Pensé que sería alguna jalada de algún inquilino anterior. Algo de brujería, ya sabes, cosas que uno se burla cuando está cuerdo. Pero cada vez que barría el cuarto, el cepillo se trababa ahí. Era como si las ranuras fueran más profundas de lo que aparentaban. Un día bajé a platicar con doña Imelda, la casera. Le pregunté si sabía algo del círculo y me soltó sin rodeos. Ese cuarto estuvo vacío un buen rato. Antes vivía un chavo, uno callado, medio raro. Siempre se sentaba ahí en el centro, como si esperara a alguien. Decía que le iban a contestar. Me reí nervioso, pero ella no lo hizo. Me miró seria y nomás agregó: se fue una noche y no regresó. Nadie supo nada. Esa respuesta me dejó un mal sabor de boca. Pero como tenía otras preocupaciones en la cabeza, decidí dejarlo pasar. Las cosas raras empezaron como al tercer día, siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada. Primero, el foco del pasillo comenzaba a parpadear como si tuviera un corto. Luego, venían 3 golpes secos en la puerta. No eran suaves, tampoco violentos. Eran calculados, como si quien los daba supiera exactamente cuánta fuerza usar. Las primeras veces abrí la puerta sin pensar. No había nadie, ni un alma, ni un ruido. Pero lo que más me sacaba de onda era que cada vez que amanecía, el círculo en el piso se veía un poco más profundo, como si alguien hubiera estado tallándolo durante la noche. Llegó el punto en que empecé a sentir miedo. No sabía si era yo sugestionándome o si de verdad había algo raro en ese lugar. Ya no dormía bien, me la pasaba con insomnio, esperando que dieran las malditas 3:33. Hasta dejé la puerta entreabierta una noche, por si alcanzaba a ver quién tocaba, pero nada. Absolutamente nada, y sin embargo al día siguiente el círculo se notaba más marcado, como si alguien lo hubiera afilado durante horas. Fue entonces cuando decidí no volver a abrir. Esa noche me acosté decidido, cerré bien la puerta, le puse seguro y hasta atoré una silla contra la manija, aunque se sintiera ridículo. Me puse los audífonos para no oír nada, pero igual me desperté de golpe cuando empezó a parpadear la luz. Me quité los audífonos justo a tiempo para escuchar los 3 golpes secos. No me moví. Me quedé quieto, temblando, viendo la silueta de la puerta bajo la luz intermitente. Esta vez no abrí. Cerré los ojos con fuerza, me tapé con la cobija hasta la cabeza, como si eso sirviera de algo. Me dormí así, tenso, escuchando mi respiración agitada. Cuando desperté, ya era de día. Me levanté con un dolor de cabeza horrible y con la boca seca. Lo primero que hice fue revisar la puerta. Estaba cerrada, pero la cerradura estaba negra, como derretida desde adentro. No olía a quemado, pero el metal se había deformado, como si le hubieran metido un soplete diminuto desde el lado interior. Me quedé paralizado viendo eso por varios minutos. ¿Quién puede hacer algo así sin forzar la puerta, sin dejar rastro afuera? Bajé con la casera, le enseñé la chapa, solo me dijo: te dije que ese cuarto no estaba bien. Si quieres irte, te devuelvo tu depósito. Pero yo no tenía a dónde ir. Regresé a mi cuarto con una sensación horrible. Algo me decía que ya no estaba solo. Todo se sentía diferente. El aire más denso, más pesado. Revisé cada rincón, aunque sabía que no encontraría a nadie. No había ventanas, solo una rejilla que daba al pasillo. Me quedé mirando el círculo. Estaba tan hondo que ya parecía parte estructural del piso.
Lo toqué con la punta del dedo y sentí un leve cosquilleo, como una corriente estática. Me alejé de inmediato. En ese momento algo dentro de mí cambió. Sentí que ya no era un simple inquilino, sino parte de algo que no entendía. Esa misma noche no intenté dormir. Me senté a ver el círculo durante horas, sin saber por qué. Era como si me llamara, como si de alguna forma necesitara que yo lo usara. Tenía una energía rara, incómoda. Me acordé de lo que dijo la casera, de que el inquilino anterior esperaba que le respondieran. ¿Quién? ¿Qué cosa se supone que responde desde un círculo tallado en el piso? Aún así, seguí ahí sentado. El foco empezó a parpadear de nuevo. Las 3:33. Esta vez los golpes no llegaron a la puerta. Sonaron, sí, pero vinieron desde el piso. No era posible. Me levanté de golpe, buscando una explicación lógica. Pensé que tal vez eran las tuberías o algún vecino ruidoso, pero no. Eran 3 golpes, claros, desde abajo del círculo. Me arrodillé con cuidado, acerqué la oreja, no se escuchaba nada. Ni pasos, ni susurros, nada. Solo ese silencio espeso que se siente cuando algo está por pasar. Me aparté con miedo. Me acosté sin apagar la luz y me quedé viendo el techo hasta que amaneció. No dormí ni un segundo. Durante el día siguiente traté de actuar como si nada, pero era imposible ignorar lo que sentía en ese cuarto. Ya no era solo el círculo ni la cerradura fundida, sino una sensación constante de que me estaban observando. Fui a buscar chamba, regresé hasta la noche, y por un momento creí que al mantenerme ocupado todo se iba a calmar. Pero apenas puse un pie en el cuarto, supe que algo había cambiado. El aire estaba más frío que afuera y había un olor raro, como a humedad vieja mezclada con metal oxidado. Vi el foco del techo y noté que ya no parpadeaba. Ahora vibraba levemente, como si algo lo sostuviera desde arriba. Esa noche me prometí no volver a quedarme despierto. Me tomé unas cervezas para aflojarme y me tiré en el colchón sin pensar. Pero me desperté otra vez a la misma hora exacta, 3:33. Ya no hubo golpes ni luz parpadeando, solo el silencio total. No sé por qué, pero me paré sin miedo, como si algo me jalara. Caminé directo al círculo, me senté en el centro y puse las palmas en el suelo. Fue instintivo, ni siquiera estaba pensando. Cerré los ojos y en menos de un minuto empecé a sentir como si el piso latiera bajo mí, como un corazón lento y pesado. No escuchaba nada, pero mi cabeza se llenó de imágenes que no podía controlar. Era como si viera cosas que no me pertenecían. Caras sin ojos, pasillos infinitos con puertas cerradas. Un mar completamente negro, donde algo enorme se movía bajo la superficie. Era como si alguien estuviera mostrándome un recuerdo que no era mío. Sentí una angustia horrible, pero al mismo tiempo no quería parar. Cuando abrí los ojos, el círculo brillaba muy leve, apenas visible, como si las líneas filtraran una luz interna. Me paré rápido, asustado, y me encerré en el baño a llorar como niño. No sabía qué hacer. Tenía miedo de volver a quedarme dormido, pero más miedo me daba quedarme despierto. Al día siguiente fui al mercado de la esquina y compré sal, una veladora y un rosario, aunque no soy creyente. Le pregunté a una señora que vendía hierbas si sabía algo sobre sellar cosas y me dio un polvo blanco y una oración mal escrita en una hoja vieja. Esa noche hice un círculo de sal alrededor del otro. Puse la veladora en medio y recé como pude, con una voz temblorosa, sin saber si lo hacía bien. Me senté en la orilla y esperé, con la mirada fija en el foco que ya no parpadeaba. Esta vez no hubo golpes ni visiones, pero justo cuando me estaba quedando dormido, la veladora se apagó sola. Me paré de golpe. El cuarto estaba completamente oscuro, aunque afuera la luna alumbraba fuerte. Intenté encender la luz, pero no funcionó. El encendedor tampoco. Me acerqué a la ventana y noté que las demás casas sí tenían luz. Solo mi cuarto estaba apagado. Me regresé con cuidado, tanteando el suelo, y sentí un escalofrío cuando noté que alguien estaba respirando cerca de mí.
No lo vi, no lo escuché moverse. Solo sentí el aliento tibio en mi cuello. Me quedé paralizado, deseando desaparecer. Cerré los ojos y murmuré la oración una y otra vez hasta que la luz volvió de golpe, como si hubieran encendido todo al mismo tiempo. El círculo seguía ahí, pero ya no brillaba. Después de esa noche, ya no pude quedarme ahí como si nada. Bajé con la casera al amanecer y le dije que necesitaba irme cuanto antes. Ella me miró sin sorpresa, como si ya lo esperara. Me devolvió el depósito sin hacerme preguntas. Solo me dijo, a veces no es la casa, es a quien le abre uno. Esa frase me persiguió todo el día mientras cargaba mis cosas en una mochila vieja. No tenía a dónde ir, así que me fui a dormir al taller de un primo, entre fierros oxidados y el ruido de los camiones. Aún así, esa noche dormí mejor que en semanas. Pero no todo se quedó allá arriba. Al segundo día, fuera del cuarto, noté que en la suela de mis tenis había rastros del mismo polvo negro que rodeaba el círculo. No le di importancia al principio, hasta que empecé a escuchar un zumbido en el oído cada vez que eran las 3:33. Sin importar dónde estuviera, esa hora me despertaba con un sobresalto. No había golpes ni luces, pero algo dentro de mí sabía que eso seguía buscándome. Empecé a ver sombras donde no había nada. A veces sentía que alguien caminaba detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie. Una madrugada me animé a regresar a la vecindad, más que nada por desesperación. Quería saber si alguien más había rentado el cuarto, si lo habían limpiado o si el círculo seguía ahí. Subí con cuidado, con una linterna prestada. La puerta del cuarto seguía cerrada, con la cerradura cambiada, pero lo que me dejó helado fue ver una veladora encendida detrás de la rendija, como si alguien más estuviera dentro, repitiendo lo mismo. Escuché un murmullo leve. Era una voz masculina, repitiendo palabras que no entendía. Me alejé en silencio, bajé corriendo las escaleras y me fui sin mirar atrás. Pasaron varias semanas. Me mantuve alejado, cambié de teléfono, hasta me mudé con una amiga al otro lado de la ciudad. Pero el patrón seguía. Cada 3:33 de la madrugada, el zumbido en el oído me despertaba. Una noche soñé que el círculo estaba grabado en mi pecho. Me desperté sudando, con un ardor en la piel, y al verme al espejo, noté unas marcas tenues en forma de espiral justo en el centro del pecho. No eran cortaduras, pero se sentían calientes, como si apenas estuvieran apareciendo. No le dije nada a nadie. Empecé a escribir todo lo que recordaba, como si eso fuera a sacar algo de mí. Entonces me atreví a buscar información. Visité un foro viejo donde hablaban de cosas paranormales en la colonia Doctores. Para mi sorpresa, alguien había publicado una foto del mismo círculo tomada en los años 90 en otra vecindad a 4 calles de donde yo vivía. Distinto cuarto, mismo patrón. Según el texto, el inquilino de esa vez desapareció sin dejar rastro. Otro usuario comentó que esos círculos no eran sellos, sino puertas, y que quien se sentaba en ellos no esperaba a nadie. Más bien, habría un canal para que eso entrara. Sentí un frío en la espalda tan fuerte que tuve que cerrar la laptop de golpe. Esa misma noche decidí hacer algo que nunca pensé. Regresé al cuarto. No tenía llave, pero la puerta ya estaba entreabierta. La vecindad estaba casi vacía, en silencio, como si todos los vecinos hubieran desaparecido o estuvieran dormidos desde hacía años. Subí con cuidado. El foco del pasillo parpadeaba como antes. Dentro del cuarto no había muebles ni maletas, solo el círculo, ahora más profundo que nunca, como si el piso estuviera cediendo. En el centro, la misma veladora encendida. No sé qué me empujó a hacerlo, pero entré y cerré la puerta detrás de mí. Me senté frente al círculo y esperé. Las 3:33. El aire se detuvo. Ni el zumbido, ni golpes, ni nada. Un silencio seco, casi irreal.
El círculo empezó a emitir un leve resplandor otra vez. Esta vez no hubo visiones ni voces, solo una certeza interna. Eso me estaba esperando, no fuera del cuarto, sino dentro de mí. Todo este tiempo no había sido el lugar, ni la hora. Era yo el que había abierto algo al quedarme ahí, el que se sentó en el centro, el que escuchó, el que vio. Me di cuenta de que no podía escapar porque ya no se trataba de un cuarto embrujado. Era una conexión que ya se había hecho, como un parásito que había encontrado hogar. Me paré y eché toda la sal que me quedaba alrededor del círculo. Volví a rezar la oración, pero esta vez con la voz firme, como si realmente creyera en ella. La luz del foco se estabilizó por unos segundos, como si algo se estuviera resistiendo. Tomé una cubeta de agua con cal y la vacié encima del grabado. El cemento crujió como si llorara. El brillo se apagó. El aire se volvió más liviano. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Salí de ahí sin mirar atrás. Cerré la puerta con un alambre y bajé corriendo. Al llegar a la calle vi que ya empezaba a amanecer. Esa fue la última vez que volví a ese lugar. Pasaron los días y aunque las marcas del pecho desaparecieron, todavía hay noches en que me despierto exactamente a las 3:33. Pero ya no hay zumbidos, ni golpes, solo un silencio raro, como si alguien estuviera esperando que vuelva a sentarme. A veces sueño con el círculo, pero esta vez vacío. Ya no brilla, ya no late. Sé que logré cerrar lo que fuera que estaba abierto. No me atrevo a decir que era un demonio o una entidad o lo que sea, pero sé que hay cosas que no deberían invocarse y que a veces el precio de un cuarto demasiado barato no se paga con dinero. Desde entonces, cada vez que busco un lugar donde vivir, lo primero que hago es revisar el piso. Si veo una sola línea tallada, me largo. No pregunto, no investigo, no me burlo, solo me voy. Porque aprendí que hay lugares que no son para nosotros, que no nos están rentando un espacio, nos están cediendo el turno. Me llamo Mauricio y durante 6 años trabajé como paramédico en Ciudad Juárez. He visto cosas que no le deseo ni a mi peor enemigo. Cuerpos desmembrados, niños atrapados en incendios, balaceras que acababan con familias enteras. Pero lo que pasó esa madrugada no tiene explicación. Me costó contarlo al principio porque nadie me creía. Todavía me tiemblan las manos al recordarlo, pero ya no puedo seguir cargando esto solo. Tenía que soltarlo en algún lado. Eran como las 2:30 de la mañana. Estábamos terminando un turno largo, de esos en que no paras ni para orinar. Nos tocó una llamada sobre un accidente en la salida hacia Samalayuca. Un motociclista se había estrellado contra un poste. Cuando llegamos, lo único que iluminaba la escena eran los faros de la patrulla y nuestras propias torretas. El tipo estaba regado en el pavimento, como si lo hubieran desmontado por partes. La cabeza estaba totalmente destrozada, no se le veía ni la cara. Le cubrimos lo que pudimos con la sábana de emergencia y lo subimos a la unidad. Yo iba manejando y mi compañero Joel iba atrás asegurando la camilla. El olor a sangre era insoportable, metálico, espeso, como si lo estuvieras tragando. En el trayecto, Joel no decía nada. Pensé que solo estaba impactado por lo que habíamos visto, porque era su primera guardia en solitario. Pero después de unos 10 minutos me habló con la voz temblorosa. Mauricio, me dijo sin voltearse. No venía solo. Me burlé al principio. Le dije que no mamara, que era el cansancio, pero me hizo una seña con la cabeza hacia el retrovisor. Cuando miré, se me heló la sangre. Entre la camilla y el asiento del copiloto colgaban 2 piernas, descalzas, pálidas, como si alguien estuviera sentado ahí, encogido, con las piernas colgando. Pero ahí no había nadie cuando salimos. No había forma de que alguien más hubiera subido. No dijimos nada más, solo aceleré. Llegamos al Hospital General en menos de 5 minutos.
Cuando abrimos las puertas traseras, la camilla seguía ahí, cubierta de sangre, pero el cuerpo ya no estaba. No había rastros de que alguien lo hubiera movido, ni rastros de pisadas, ni goteo de sangre, solo una hoja arrancada de alguna libreta, manchada con sangre seca, pegada al respaldo de la camilla. Decía: «Gracias por el aventón». Nos quedamos paralizados. Joel se persignó y salió corriendo hacia la entrada del hospital. Yo me quedé viendo la nota, tratando de entender qué chingados acababa de pasar. No era sangre fresca, ya estaba seca, como si tuviera días ahí. Pero eso era imposible. La camilla la habíamos limpiado antes de salir y nadie más la había usado. Revisé la unidad completa, como loco. No encontré nada, ni el casco del motociclista, ni restos de ropa, nada. Como si el cuerpo nunca hubiera existido. Los de urgencias nos miraron raro cuando llegamos sin paciente. Les contamos lo que pasó, o bueno, parte. Dijimos que se había caído el cuerpo de camino, aunque sabíamos que era mentira. Nos mandaron a hacer un informe y cuando llegó el supervisor, nos metieron a una oficina. Joel estaba pálido, sudando frío. Apenas podía hablar. Yo trataba de mantenerme firme, pero me temblaban las piernas. Me hacían las mismas preguntas una y otra vez, como si pensaran que estábamos drogados o borrachos. Esa misma madrugada nos hicieron pruebas de antidoping. Las dos salieron limpias. Luego revisaron las cámaras de seguridad del hospital y del periférico. En ninguna se veía que bajáramos a nadie, ni que alguien más estuviera en la unidad. Pero también había algo extraño. En la grabación del hospital, cuando se abren las puertas traseras, se alcanza a ver una sombra bajando. No era ni Joel ni yo. Se movía rápido, como si se desvaneciera apenas tocó el piso. Nadie quiso comentar eso oficialmente. Pero uno de los de seguridad nos lo mostró a escondidas. Durante las semanas siguientes, Joel no volvió a trabajar. Lo mandaron a evaluación psicológica y luego pidió su baja definitiva. Yo seguí yendo, aunque no me sentía bien. Me perseguía la imagen de esas piernas colgando, como si estuvieran en el aire. A veces, cuando estaba solo en la base o limpiando la unidad, juraría oír pasos en la parte trasera. Un golpeteo leve contra la camilla. Una vez encontré una huella de pie descalzo en la puerta trasera. Pensé que me estaba volviendo loco. Un mes después, la unidad fue dada de baja, oficialmente por fallas mecánicas. Pero los del taller dijeron que no tenía nada. Algunos compañeros ya no querían subirse. Uno aseguró que escuchó risas dentro cuando fue por un estetoscopio. Otro decía que al pasar por el patio veía una figura sentada adentro como esperando. Yo no dije nada. Me limité a firmar el cambio de equipo y olvidarme del asunto. Pero cada vez que paso por esa curva en Samalayuca, me da un escalofrío en la nuca. Pasó el tiempo, pero la sensación de que algo me seguía no se fue. Empecé a notar que los accidentes en la misma zona aumentaban. Siempre motociclistas, siempre de madrugada. A veces nos tocaba llegar primero, a veces solo llegábamos a levantar restos. Pero lo que más me inquietaba era que varios cuerpos aparecían incompletos, sin rostro, sin pies, con los ojos abiertos como si hubieran visto algo terrible justo antes del impacto. Los de forense decían que era por el golpe, pero yo sabía que no era solo eso. Un día me tocó ir a cubrir una guardia en la base más cercana a esa curva maldita. Ya iba prevenido. Me llevé una cruz de San Benito, agua bendita que me regaló mi abuela y hasta una medalla que me dio una enfermera. Mis compañeros se burlaban, pero yo no estaba jugando. En la madrugada nos llamaron por una colisión, moto contra tráiler. Era justo en la misma curva. Cuando llegamos, el tráiler estaba atravesado en el camino y la moto, ni rastro. Solo sangre sobre el asfalto y un casco partido en dos. Mientras buscábamos el cuerpo con linternas, lo escuché. Un susurro, muy bajito, justo detrás de mí. Ya viene. Me volteé de inmediato, pero no había nadie.
El otro paramédico no oyó nada. Caminé unos pasos hacia el borde de la carretera y sentí como si alguien me jalara la chamarra. Una fuerza seca, rápida. Caí de rodillas. Me levanté con el corazón latiéndome en los oídos. Vi entre los arbustos una silueta encorvada, con el torso desnudo y el rostro, o lo que quedaba de él, era como un hueco negro donde debería haber cara. Parpadeé y ya no estaba. No dije nada. Ayudamos a recoger lo que pudimos, pero otra vez no encontramos cuerpo, solo partes. Una mano, un fragmento de columna y una nota. Esta vez no era sangre, era carbón, como si lo hubieran escrito con ceniza sobre un cartón mojado. Ya no es uno, somos varios. Esa noche no pude dormir. Me la pasé con la televisión encendida, sintiendo que algo se movía en los rincones de mi cuarto. Desde ese día dejé de aceptar turnos nocturnos cerca de esa carretera. La base decidió rotar al personal. Nadie quería esa zona. El director incluso consideró clausurarla, pero no podía justificarlo. Oficialmente no había pruebas. Extraoficialmente, todos sabíamos que algo pasaba ahí. Algunos decían que era un nahual, otros que era una especie de espíritu vengativo. Yo no tenía palabras, solo tenía miedo. Miedo real, del que no te deja respirar, porque no era solo un recuerdo, era como si algo nos hubiera marcado desde aquella noche. Como si hubiéramos llevado a bordo a algo que no debía salir jamás. Una noche me llamaron de urgencia. Faltaba personal y uno de los muchachos nuevos se había accidentado justo en la carretera de Samalayuca. No tuve opción. Subí a la unidad que me asignaron y fui con otro paramédico que apenas llevaba 2 semanas. En el camino no hablamos mucho. Él iba nervioso, mirando todo con los ojos bien abiertos. Me recordó a Joel en su primer turno. Pensé en advertirle, pero ¿cómo le explicas algo que ni tú entiendes? Solo le dije que no se separara de mí, pasara lo que pasara. Cuando llegamos al punto ya había una patrulla esperando. Nos señalaron hacia un canal de desagüe donde había caído la ambulancia. No era una escena común. La unidad estaba volteada, pero no había rastros de impacto fuerte, como si la hubieran colocado ahí. El paramédico herido estaba en shock. Apenas podía hablar. Lo subimos rápido y lo llevamos al hospital. Durante el trayecto me susurró algo que casi me hizo frenar en seco. Se volvió a subir. Dice que tú lo conoces. No quise voltear, pero por reflejo miré el retrovisor. No vi piernas colgando esta vez. Vi un rostro, o algo parecido, como si una sombra tomara forma justo en el vidrio. No tenía ojos, ni nariz, solo una mueca alargada como sonrisa. Me quedé helado, cerré el retrovisor con la mano. Al llegar al hospital, repetí lo de siempre: informe, estabilización, silencio. Esa noche no dormí. Pensé en renunciar, pero algo dentro de mí me decía que si lo hacía, lo estaría dejando suelto, como si todo esto me hubiera elegido a mí. Días después, revisé los archivos viejos del hospital, buscando más accidentes parecidos. Encontré un patrón. Desde los años 90, siempre en el mismo tramo, siempre motociclistas, siempre en las madrugadas. Lo más raro, algunos nombres se repetían. No exactamente iguales, pero sí similares, como si las víctimas fueran versiones distintas de una misma persona, como si alguien estuviera buscando a alguien o recreando algo una y otra vez. Me mareé leyendo los informes. Sentí que algo me observaba detrás de cada hoja. Un viejo camillero me vio revisando y me llamó aparte. Me dijo que esa curva ya tenía historia, que antes de que asfaltaran, ahí hubo un derrumbe donde murieron unos jóvenes en una fiesta clandestina, que uno de ellos iba en moto y nunca encontraron su cuerpo, que desde entonces los paramédicos que pasaban por ahí veían cosas. Me dijo que en los 80s una unidad entera desapareció por 24 horas. Cuando apareció, no tenía tripulación.
solo un mensaje grabado con clavos en el techo interior. Uno más y quedo completo. Me fui de ahí con un nudo en el estómago. Un par de semanas después recibí una llamada de Joel. No hablábamos desde que renunció. Sonaba diferente, más tranquilo, como resignado. Me pidió vernos en persona. Nos encontramos en un café cerca del centro. Lo noté más delgado, con ojeras profundas. No esperó ni el saludo para soltarlo. Volvió a buscarme. Me contó que lo había visto parado fuera de su casa, que al principio pensó que era un indigente, hasta que notó que no tenía cara. Literal, solo piel lisa y húmeda donde deberían ir los rasgos. Lo más fuerte fue lo último que dijo. Ya no vienes solo, Mau. Ya son varios, y me dijeron que tú eres el que sigue. Sentí como si se me hubiera vaciado el estómago. Esa noche no pude pegar el ojo. Revisé puertas, ventanas, hasta puse sal en los marcos como me dijo mi abuela. Pero cerca de las 3 de la mañana escuché un golpeteo en la puerta trasera de mi casa. Suave, constante, como si usaran los nudillos. No abrí. Solo me senté en el piso con un cuchillo de cocina en la mano esperando que amaneciera. A los pocos días tomé una decisión. Regresé a la curva en Samalayuca por mi cuenta. Quería enfrentarlo o entenderlo. Llegué justo a las 2:30, la misma hora del primer accidente. Apagué el carro, me bajé con una linterna y caminé hacia el borde del camino. La oscuridad ahí es distinta, más pesada. El silencio no suena a calma, suena a espera. Y ahí, justo donde encontramos al primer motociclista, vi algo. Una figura de espaldas, sentada, moviendo el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, como si se arrullara sola. Me acerqué, temblando. Cuando estuve a menos de 3 metros, se detuvo. Lentamente giró la cabeza, pero no tenía rostro, solo una superficie lisa, sin nada. Extendió una mano y la apoyó en el suelo. Detrás de él, otras figuras empezaron a aparecer, una a una, en silencio. En todas sin rostro, todas con algún rasgo faltante, un brazo, media pierna, la mitad del cráneo. Lo entendí de golpe. No era un espíritu, era una colección. Alguien o algo estaba formando un cuerpo con los restos de todos los que caían ahí. Corrí. No sé cómo llegué al carro. Me fui sin mirar atrás, con el corazón a punto de reventar. Desde entonces no volví a pasar por ahí. Renuncié. Me mudé al sur del país, donde nadie me conoce y donde los cerros no tienen memorias tan pesadas. Pero a veces, al despertar, encuentro marcas de dedos en mi ventana, como si algo se hubiera apoyado desde afuera. Viéndome dormir, sé que no terminé con esto, pero al menos por ahora sigo entero.